Bueno, estamos aquí con Miquel, alumno de la segunda edición de la formación de análisis individual y conceptos micro. Miquel a día de hoy es un poco mi mano derecha, ¿no? Está trabajando ya conmigo y me gustaría que conocieseis un poco su historia porque creo que es bastante interesante. Es una de las primeras personas también en España que está trabajando, colaborando como analista individual, que al final es, bueno, la formación que estamos haciendo, ¿no? Y creemos que es una de las profesiones con más futuro dentro del mundo del fútbol. Así que nada, Miquel, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que te presentes tú mismo y que le comentes un poco a la gente a lo que te dedicas. Bueno, pues como bien ha dicho Raúl, yo soy Miquel, actualmente ejerzo como entrenador en un club aquí en San Sebastián, en el País Vasco. Y bueno, el año pasado ingresé en el curso de analista individual de Raúl porque veía que teníamos un vacío en el tema del análisis individual. Claramente al final, desde todos o muchos de nosotros interpretamos bien un análisis general, un análisis táctico, ya que hay muchas formaciones sobre ello, y al final veía un vacío en el análisis individual, en el acercamiento más al jugador, en las necesidades personales del jugador, y eso adaptado a cada posición o a cada rol en el campo. Entonces, por eso decidí, pues, aparte de mi experiencia como entrenador, pues ir ampliándolo un poco e ir ampliando ese ojo al desarrollo, al analista individual. Y al haber realizado el curso, pues luego me permitió hacer diferentes cosas con mis propios jugadores. Eso es donde quería entrar yo un poco. Sé que tú, pues, dentro de. Estás como entrenador o como. Sí, estás como entrenador en un club del País Vasco y demás, y estás implementando el análisis individual dentro de un club amateur, podemos decir, que no trabaja tanto con analistas como pueden ser los clubes profesionales o semiprofesionales, y tú mismo implementaste el análisis individual dentro de este club. ¿Cómo crees que lo puedan hacer los entrenadores que están en clubes amateur o en clubes con menos recursos? ¿Cómo crees que crees que se puede hacer? Y segundo, ¿cómo crees que es la mejor forma de hacerlo? Claro, al final, como tú bien has dicho, yo estoy en un club amateur, yo estoy en un club de fútbol base y en el fútbol base pues no estamos acostumbrados a tener unos analistas ya en general, analista del fútbol en su totalidad y mucho menos un analista individual. Entonces, yo al ser docente de esa docencia, creo que me ha llegado el tema pues, de llegar a las necesidades de cada jugador, a lo que pide, a lo que necesita en cada momento, y en el entendimiento del juego al final yo creo que había mucho vacío, como te he comentado antes. Entonces la respuesta es un sí, es necesario aplicar este tipo de análisis individuales a los jugadores, y por otro lado el cómo es lo más fácil y a la vez lo más difícil, dependiendo de los recursos que tenga cada club. Entonces, en este caso, mi situación era, yo soy el único entrenador y tengo un ayudante. Entonces, no puedo tirar de ese ayudante pues porque no tiene los medios, no tiene los recursos, no tiene el conocimiento al final de ese juego ni de ese desarrollo individual, ¿no?, del jugador. Y quiero que también sepáis, quiero que también al final seáis conscientes de que una sola persona también puede llevar a cabo este trabajo. Pues, por ejemplo, empezar ofreciendo voluntariamente esos análisis individuales a tus jugadores. Empiezas con un par de clips, 3, 4, 5 clips, para que vayan mejorando ellos en el aspecto que tú quieras. Pues si quieres que el extremo derecho, que juega a pierna cambiada, haga el control abierto para que le doble el de banda, pues te fijas solamente en eso durante el partido, creas los clips que con las aplicaciones que hay hoy en día lo haces enseguida y se lo puedes enviar por WhatsApp con una pequeña explicación escrita. Entonces así es como puedes empezar, así es como puedes llevar a cabo al final un desarrollo individual, porque el desarrollo individual, el analista individual es lo que le puede dar el inicio a esto, y luego ya pues irás mejorando esas estrategias y llevándolas a cabo con más gente, pues con más recursos, y al final pues podrás crear algo importante en ese club. De hecho, gracias a que tú lo empezaste a implementar por tu cuenta en tu equipo, ahora en esta cuarta edición hemos introducido, de hecho eres tú el que da esa clase, cómo poder hacerlo paso por paso dentro de un club amateur, que creo que es uno de los módulos más interesantes realmente. Además de todos los conceptos y de cómo realizar un análisis y demás, creo que saber implementarlo dentro de un club sin recursos o sin ese analista que lo pueda hacer por nosotros
yo creo que es una de las partes más interesantes del curso y bueno, creo que es una gran clase que hemos añadido y sobre todo, pues eso, muy muy importante y muy útil, ¿no crees? Sí, sí, eso iba a comentar, que al final nosotros ahora lo que hemos intentado es llegar a más gente, en este caso puede ser a entrenadores como yo, donde veían un vacío dentro de su club y poder aplicar este tipo de estrategias. Y al final, como he comentado, se pueden utilizar diferentes niveles de estrategias y dejar las excusas a un lado, las posibles excusas de que yo no tengo segundo entrenador, no tengo analista, no tengo cuerpo técnico, no tengo medios como una cámara, no tengo medios como... Al final, siempre, siempre, siempre se puede hacer algo adaptado, evidentemente, a tu situación y luego ya paso por paso y irás subiendo de nivel de dificultad de escala, ¿no? Del análisis. Eso es. Yo creo que al final, bueno, tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos Eso. y bueno, y con ese módulo creo que es lo que vamos a intentar hacer. Otra cosa interesante que viene con la propia formación es esa base de datos que tenéis todos los que realizáis la formación por defecto y que en este caso hemos metido la novedad de que los 10 primeros en registrarse en la nueva edición van a tener la base de datos al completo con prácticamente, tú que me has ayudado a hacerla, debe haber unos 1000 vídeos más o menos, 900 o 1000 vídeos que he calculado yo. Y bueno, al final eso, aunque no saques los propios clips del jugador o los propios clips de tu equipo, al final si tú puedes ir con un vídeo al futbolista y mostrarle cierta acción, creo que la va a entender siempre mucho mejor que si se lo comentamos de palabra. Entonces, no sé si tú has utilizado la propia base de datos del curso con tus jugadores o simplemente has utilizado sus propios clips, ¿cómo lo...? Claro, esto es otro de los apartados que me parece realmente interesante porque yo soy partidario de que los jugadores, cuanto más fútbol profesional vean, mejor. Hoy en día se dice que cada vez la gente ve menos fútbol, pero claro, eso también es nuestro trabajo dentro de un equipo, crear ese ambiente futbolero, ¿no? Crear ese ambiente, crear esa cultura que le dote al equipo de esos intereses. Entonces, una vez que creas esa cultura, al final dependiendo del objetivo que tengas con cada jugador, puedes incluir este tipo de clips que van a ser realmente eh, interesantes a la hora de tanto de corregir conceptos como reforzar positivamente, de decir, este jugador de primera o segunda división del fútbol profesional hace lo mismo que tú. O en el caso contrario también, no te agobies porque este jugador de primera o segunda división tiene los mismos errores que tú, jugando en un juvenil, en un cadete. Entonces, así ya también naturalizas más el error y a partir de ahí, pues puedes hacer ese trabajo. Yo en mi equipo lo hago porque me gusta, como te he dicho, que vean fútbol. Entonces, a la vez que me gusta que vean fútbol, pues una vez por semana lo que hacíamos era juntarnos por líneas y les mandaba 3, 4 vídeos para que los vieran en casa y luego ese día que nos juntábamos con esa línea, con la línea defensiva, por ejemplo, les ponía esos 3, 4 clips y ahí comentábamos un poco qué es lo que veían ellos, cómo lo podían mejorar y en base a un formulario que les enviaba, luego recibía esas respuestas y al final ahí vas también desarrollando el entendimiento del jugador. Muy bien. Sí, sí, o sea, yo creo que al final, bueno, partimos de la base de que con una imagen, con un vídeo se entiende todo mucho mejor que de palabra, ¿no? Al final de palabra, pues yo, por ejemplo, que también he sido jugador más a menor nivel y menos tiempo, pero bueno, cuando te lo explican de palabra, a mí me entraba por una oreja, me salía por la otra, o sea que es así, ¿no? Y con el vídeo creo que es mucho más sencillo todo. Volviendo al tema del análisis individual, ¿tú crees a día de hoy, crees que ya estamos justo en la cresta de la ola o crees que todavía están haciendo lo que es la profesión? Es decir, yo creo que es una profesión que es muy amoldable también a poder llevarla junto a otro trabajo. Es decir, creo que al final puedes trabajar con 3 4 futbolistas por tu cuenta, aparte de tu trabajo o de tu entrenamiento o lo que sea. ¿Crees que estamos todavía al principio de esa formación o de esa profesión, perdón? ¿O crees que ya estamos en un punto donde está más desarrollada? Pues yo creo que hoy en día al final todavía no está nada incluido en los clubes. Puede ser que en los clubes de cantera que veo aquí por el norte, al final esos sí que tienen sus desarrolladores individuales, perdona, al final tienen ese grupo de trabajo donde hacen el establecimiento de objetivos, el análisis individual, etcétera. Ahí sí que lo he podido ver, pero
en los demás clubes, debido a los recursos que hay, yo creo que lo que hacen es no tenemos recursos, no nos escudamos ahí, nos metemos en ese tipo de argumentos y al final no lo llevan a cabo nunca porque no lo ven alrededor de ellos. Entonces yo creo que todavía es una profesión que está por explotar y es donde tenemos que aprovechar nosotros y para eso ofrecemos este curso también a la hora de profesionalizar a ese tipo de personas con ese tipo de intereses. Bueno, ya yo creo que bueno, queda todo bastante claro. Yo una cosa que comento siempre es eso, es lo que empecé a comentar ahora en la pregunta anterior, es el hecho de que al final no necesitas, una vez que te formas ya como analista individual, no necesitas esperar ni que te llame un club, ni necesitas esperar que te llame una agencia de representación. Es decir, hay muchas opciones, puedes trabajar en un club, en una agencia de representación, una agencia de scouting, muchas opciones más, pero tú al final si conoces a 3 o 4 jugadores que quieran ese servicio, nada te impide poder dárselo a ellos individualmente, ¿no? Entonces yo creo que es una de las o la cosa más positiva realmente. Al final, si tú puedes trabajar por tu cuenta y no depender de un club que te llame como un analista grupal, creo que es una de las cosas más positivas. Claro, claro, sí, sí, totalmente. Al final no dependes de nadie porque cuando empiezas a depender de clubes, cuando empiezas a depender de otro tipo de entidad, lo que tienes que no tienes esa libertad, no tienes, siempre tienes que estar atado a y lo que nos facilita el desarrollo individual, el análisis individual, perdona, es el tema de que lo puedes hacer cómodamente desde casa, lo puedes hacer en caso de que te busques todos los jugadores, como has comentado, con una agencia de representación y al final es algo que te da esa libertad también a la hora de desarrollarte económicamente. Eso es. Bueno, yo al final, tú y yo lo estamos viviendo en nuestras propias carnes, ¿no? Pero al final también hay ciertos alumnos que ya han salido de las antiguas formaciones, de tu edición incluso, y que, aunque sea con 1 o 2 jugadores, pues tienen ese pequeño sobresueldo que al final, pues también puede venirles muy bien sabiendo la situación económica que tienen los clubes en España o en Latinoamérica, que generalmente los alumnos suelen ser españoles o latinoamericanos. Y bueno, creo que es una pequeña ayuda que también puede estar muy bien. Entonces, bueno, lo que digo siempre, al final es aprovechar un poco el momento, es lo que comentabas antes, yo evidentemente también creo que es una profesión que están haciendo, que podemos coger la ola ahora al principio y no esperar a que se masifique como el análisis grupal, y a partir de ahí pues aprovecharlo al máximo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que queda bastante claro un poco lo que toda tu historia, ¿no? Todo tu experiencia dentro de esta formación. Y nada, para la gente un poco que esté preguntándose lo que vamos a ver en la formación, básicamente es un poco la estructura que teníamos cuando tú entraste, que es conceptos para porteros, para laterales, centrales, pivotes, interiores, media puntas, extremos y delanteros. Ahí tenemos unos 1000 vídeos explicados, todos uno a uno para que se entienda todo a la perfección. Me voy a dejar alguna cosa seguro porque se me va a olvidar, pero bueno, tenemos PDFs también con todos los conceptos explicados por si resulta más cómodo llevarlo a un entrenamiento, por ejemplo, poder llevar el PDF con todos los conceptos por si quieres retocar alguna cosa. Tenemos masterclasses también de varios profesionales, como son Jordi, vamos a buscar una de Alex del Mas por ahí también, que tenemos hablada. Tenemos, ¿qué más tenemos? El módulo que estábamos comentando de cómo aplicarlo al fútbol amateur. Tenemos el módulo de cómo realizar un análisis individual, evidentemente. Tenemos ejemplos de análisis individuales que tú mismo has hecho también, Miquel. Tenemos, como decía, para los 10 primeros que entren, tenemos la base de datos al completo, es decir, tenemos una base de datos básica, por así decirlo, de unos 200 conceptos más o menos, que esa se entrega a todos los participantes, pero luego para los 10 primeros, a modo de premio un poco, pues se le entrega esa base de datos al completo para que puedan utilizarla como ellos quieran. La bolsa Diploma, de trabajo, bolsa de trabajo, es verdad. Eso es, bolsa de trabajo para todos los que salgan de la formación, bueno, para que los equipos tengan un escaparate, por así decirlo, y puedan contar con esos analistas. Vamos a encargarnos de hacer una bolsa de trabajo para que, bueno, para que puedan tener más opciones de trabajar. Tenemos el diploma conmemorativo. Y no sé si me queda alguna cosa más. Probablemente sí. Pero bueno, así a priori más o menos sería un poco lo que teníamos que comentar, ¿no? Entonces, bueno, el día 2 de septiembre, como sabéis, voy a hacer una clase de cómo poder generar ingresos con el análisis individual
y en la propia clase se va a hacer la apertura de plazas. Entonces, bueno, la gente que quiera estar atenta, como digo, esos 10 primeros van a tener el premio de la base de datos al completo. Que yo creo, Miquel, que al final con una base de datos de más de 1000 vídeos, yo creo que puedes, vamos, hacer maravillas como analista individual. Tienes para 3 temporadas con Eso 1000 es, vídeos, vamos, joder. eso es, eso es. Entonces, nada, no sé si quieres decir alguna cosa más, Miquel, que se me pueda estar escapando a mí, pero bueno, yo creo que la gente, con esta información que le estamos dando y conociendo un poco tu historia, creo que ellos también pueden, evidentemente, igual que tú pudiste, llegar a trabajar con nosotros, que también es otra de las cosas que ofrecemos, evidentemente no a todos, porque no hay necesidad de tener a todo el mundo, pero bueno, sí que cuando necesitamos un analista, pues evidentemente preferimos escogerlo de nuestros alumnos que no de fuera, ¿no? Así que nada, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, nada, animar a la gente que se apunte, que tenga ese interés, que al final el fútbol sigue renovándose y sigue en constante evolución y a la vez que el fútbol va en constante evolución, nosotros también tenemos que ir siempre formándonos, que esto no para y el que se quede sin formarse se va a quedar atrás. Entonces, es vuestra decisión. Pues yo creo que queda más que claro. Un placer, Miquel, muchas gracias. Hasta luego.